Este capítulo fue auspiciado gracias a Casa Taita. Estamos ubicados en Abrasini e Isabel de Godín, junto al Hospital Básico San Pedro de Riobamba. Si tú le preguntas a los familiares de ella qué es lo que opinan de la eutanasia, qué es lo que te dicen, qué es lo que has escuchado, qué es lo que te responden, te dicen que ellos están absolutamente de acuerdo porque ha sido un padecer terrible de ella. En 4 años, el padre con lágrimas en los ojos dice que entiende que es su hija, pero que jamás podría verle seguir padeciendo así, que durante reiteradas ocasiones ella no podía ni siquiera digerir la comida, que necesitaba de una persona a las 24 horas que esté en el hospital, que habían visitado cerca de 80 centros médicos durante toda la enfermedad, ¿no? Tenían las posibilidades económicas para poder solventar aquello, pero que en muchas ocasiones en las noches se atragantaba, que le habían salvado de la muerte 4 veces, ¿no? Que imagínate que cosas tan sencillas y tan básicas como rascarse la frente no podía hacerlo. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, una vez más Comunidad Estanforina, en una vez su programa Derecho Estanforino, Hablemos en Derecho Estanforino. Para nosotros es un placer que el día de hoy podamos compartir un nuevo capítulo en una nueva semana. Hoy nos encontramos no solamente con un tema local, internacional, sino más bien incluso académico, que es lo más importante para cada uno de nosotros. Quisiera agradecerle a usted, doctor Freddy, el que nos acompaña el día de hoy. El doctor Freddy nos va a acompañar, va a conversar con nosotros un poquito acerca de este tema bastante crucial en cuanto a la eutanasia, entenderlo por dónde va, incluso desde el tema dogmático, ya lo legal. Y sobre todo creemos nosotros que a través de estos procesos académicos, un espacio comunicacional en el tema de derecho, podríamos hacer que llegue a muchísimas más personas. Es para mí un placer, doctor, que más allá de ser un colega capaz, el tener su amistad a mí me hace sentir una mejor persona. Créame, más allá del don que usted tiene de ser un profesional a carta cabal, ese don de persona, creemos que es el más importante. Y sobre todo estar con los señores estudiantes, que creo yo que viene desde no solamente usted, sino toda su familia. Presentarle a la señorita Leslie Sánchez, ella nos acompañará el día de hoy, es estudiante también. Se va a presentar un ratito Leslie y pues iniciaremos con este conversatorio. Le agradezco muchísimo. Mi nombre es Leslie Sánchez, soy estudiante del Instituto Stanford, estoy cruzando el tercer semestre de la carrera de enfermería. Gracias. Bueno, solamente para conocerle a nuestro invitado, él es el doctor Freddy Antonio Garzón Jarrín. El doctor, dentro de sus títulos, es máster en Derecho Constitucional, es doctor en Jurisprudencia y abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, es docente formador de la Escuela Judicial, es contador bachiller en Ciencias de Comercio y Administración, así como dentro de su amplia experiencia profesional, sobre todo, creemos bastante importante, es el director provincial de la Defensoría Pública de Chimborazo, ha sido coordinador de Jefatura de Patrocinio Social de la Defensoría Pública Provincial en Pichincha, defensor público de carrera en el área social de Defensoría Pública allá en Pichincha, defensor público del área penal en la Defensoría Pública aquí en Chimborazo, docente de la Universidad Nacional de Chimborazo, docente de la Universidad Nacional de Chimborazo en el tema de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, procurador síndico del Ministerio de Ambiente del Chimborazo y abogado externo de Coderech. Doctor, tan solo para iniciar capaz, y los señores estudiantes más bien entiendan un poquito más de este proceso que usted realiza dentro de la Defensoría Pública. Quisiéramos saber qué es la Defensoría Pública. El día de hoy, estimado doctor Freddy, he dejado el traje de ser un abogado y me he convertido en un presentador para que más bien los señores estudiantes puedan entender un poquito cuál es esa labor. Capaz, ¿qué diferencia existe con la Defensoría del Pueblo? ¿Cuándo debemos acudir a la Defensoría Pública? ¿Cuándo se debe acudir a la Defensoría del Pueblo? Y en sí, ¿qué es lo que hace la Defensoría Pública aquí para los riobambeños y los chimboracenses? Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado Leo, estimada Leslie, un amigo, un profesional de siempre de la Casa de Defensoría Pública. Tenemos la oportunidad de compartir escenarios de audiencias, de compartir trabajo, y eso realmente es muy importante. Es un amigo siempre cercano a la Defensoría Pública, con el cual hemos compartido experiencias muy agradables, experiencias profesionales, y esta una más, estimado Leonardo. Gracias por la acogida y por prestarnos un momentito tu programa para poder exteriorizar algo de los servicios que brinda Defensoría Pública. Nuestra institución es la encargada, es parte de la función judicial encargada de brindar asesoramiento y patrocinio judicial gratuito
a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, vulnerabilidad que puede ser de tipo social, económico o cultural. A diferencia de la Defensoría del Pueblo, que es una institución con la que siempre se genera este tipo de confusión, hay que indicar que la Defensoría Pública, la nuestra, la que nosotros representamos, pertenece a la función judicial y se encarga de patrocinar múltiples casos específicamente judiciales o fiscales, ¿no? En tanto que la Defensoría del Pueblo es una institución encargada de salvaguardar los derechos humanos, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, entre otras atribuciones que le faculta la misma Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, ¿no? Nosotros acá en Chimborazo tenemos 9 puntos de atención. Las materias que nosotros podemos defender, patrocinar de forma gratuita, se encuentran establecidas en nuestra ley, una ley orgánica de Defensoría Pública, en la que se establece que tenemos 9 líneas de atención, específicamente el área penal, el área de violencia intrafamiliar, familia, niñez, adolescencia, temas laborales, temas de inquilinato, temas de movilidad humana, garantías penitenciarias y garantías jurisdiccionales. Son las materias con las que nosotros asistimos siempre a la parte vulnerable, estimado Leo. En un juicio de trabajo, ¿quién es la parte vulnerable? ¿El empleador o el trabajador? El trabajador. A él se le brinda la asistencia. En un juicio de alimentos, ¿quién es la parte vulnerable? El niño. Entonces, a la persona que está con el niño, que está bajo la custodia de él, a él le patrocinamos. Y esa es parte de las funciones que cumple Defensoría Pública, ¿no? Tenemos también un aspecto visional que nos encargamos de socializar con la gente este tipo de propuestas, este tipo de proyectos, capacitaciones, talleres para fomentar la cultura de paz y el conocimiento del derecho a la ciudadanía, que muchos de los problemas se pueden evitar si es que la persona ya sabe las consecuencias de generar un delito, por ejemplo. Doc, ¿dónde está ubicada la Defensoría Pública? ¿Aquí en Chimborazo, en Riobamba? Hablaba usted de 9 puntos. Ajá, acá particularmente aquí en la ciudad de Riobamba contamos con una oficina matriz ubicada en las calles Veloz entre Uruguay y Brasil, edificio Fórum. Tenemos adicionalmente en Riobamba un segundo punto de atención ubicado en el interior de la unidad penal, en la vía Chambo. Y en cantones como Huano, Colta, Alausí, Chunchi, Huamote, Payatanga y Comandá nos encontramos ubicados en el interior de las unidades judiciales multicompetentes, en donde defensores públicos de forma permanente pueden brindarles todo el asesoramiento en cualquier materia. La asistencia legal, el asesoramiento, la consulta legal, que como la denominamos, eso es absolutamente en todas las materias. Pero el patrocinio, que es entregar la firma para que te defiendan en un proceso, eso sí tenemos la limitación a las 9 líneas que explicamos. Ahí sí, entonces, Doc, el día de hoy vamos a tratar acerca de la eutanasia. Me parece que es un tema, no en boga, sino un tema que ha sido, creo yo, desde el tema dogmático, sobre todo desde el tema doctrinario, doctor Jung, usted letrado del derecho, conocedor de esta materia. ¿Cuál es esa opinión? ¿Qué le merece a usted ya desde el tema legal hablar de la eutanasia? ¿Considera ciertos puntos a favor, ciertos puntos en contra? Por más que se haya presentado ya hoy por hoy un tema a través de la vía constitucional, incluso la persona que presentó este proceso judicial, por causas creo que naturales, incluso dejó ya de estar con nosotros. Pero ¿qué le merece a la Defensoría Pública, si es que se puede hablar así, o a usted ya dentro de su experticia? ¿Desde el tema legal se podría hablar de una eutanasia o no? Sí, realmente como conocemos, estimado Leo, una vez que la Corte Constitucional trató, analizó e interpretó diferentes reglas y mecanismos de la acción de inconstitucional que fue planteada por Paola Roldán, ¿no? Esta ciudadana, esta persona que durante 4 años padeció, ya lamentablemente falleció, pero padeció durante 4 años de una enfermedad absolutamente de alta complejidad, ¿no? Una parálisis catastrófica que le produjo una inmovilización del cuerpo. Durante tanto tiempo fue ella quien planteó la acción de inconstitucionalidad, aduciendo que el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional por cuanto judicializa o manifiesta ahí las consecuencias del homicidio, ¿no? Entonces se trata con esta acción de inconstitucionalidad hacer constar en ese articulado de que existe la salvedad, no, la salvedad de que se lo pueda incorporar el hecho de que un profesional de la medicina pueda asistir a una persona para causarle la muerte, para evitar el ataque a su dignidad como ser humano, ¿no? Esa es la parte fundamental en la que se
se centra la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Claro que si hablamos en derecho encontramos que existen salvedades para ocasionar la muerte de una persona, pero eso dentro del tema de antijuricidad. Por ejemplo, el estado de necesidad, o por ejemplo, el estado de legítima defensa, por ejemplo, correcto. Entonces, fuera de esas excepcionalidades, ahora se pretende crear o se estableció a través de la Corte Constitucional un mecanismo para poder dar muerte a una persona, cumpliendo 3 parámetros básicos que los vamos a ir analizando, Leo. A eso quería, Doc, más bien que para que los señores estudiantes, sobre todo, razón de ser incluso de este programa, Doc, entiendan un poquito acerca de estos, por ejemplo, del estado de necesidad, del tema de una legítima defensa. Yo me encontraría, o qué personas, o cuál sería el contexto de poder encontrarse ante uno de estos determinados elementos para que ante un posible proceso penal no tengamos una responsabilidad. ¿Es de eso, doctor? ¿O a qué se refiere ya ese tema de capaz de excluir la responsabilidad de alguien? El hecho controvertido realmente, Leo, es bastante complejo, ¿no? Porque imagínate que los delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como el asesinato, el sicariato, el femicidio, el homicidio, en todos esos artículos existe un fin común, que es tratar de proteger o precautelar el bien protegido que viene a ser el derecho a la vida. ¿Sí? Correcto. Entonces, nuestra ley, nuestra normativa, nuestro sistema penal trata de precautelar ese derecho a la vida. Y ahora con el análisis de la sentencia constitucional, en donde permite que se aplique la eutanasia con ciertos requisitos que establece la Corte, se está facultando a dar muerte a una persona. Es ahí el choque de derechos, ¿no? El choque y el conflicto de derechos. Vamos a ir analizando un poquito en los requisitos que se requieren para poder aplicar esta eutanasia. Son 3 requisitos fundamentales. ¿Cuáles son, estimado para Leonardo? seguirlos desarrollando? Primero, el más fundamental, el importante, el elemental para que pueda surtir o tener efecto la eutanasia es el hecho de que exista el consentimiento informado y absolutamente voluntario de la persona que la requiera, ¿no? De la persona que se requiera. En segundo lugar, tiene que verse afectado realmente la dignidad humana, el hecho de vivir con ciertas condiciones que van en detrimento, enfermedades catastróficas que van de a poco lesionando tanto la integridad física de la persona como su interior. Y finalmente que se haya determinado por un galeno, por un médico, por un profesional, que esta enfermedad es de alta complejidad, es catastrófica y que no puede ser tratada con mecanismos paliativos de medicina, ¿sí? Una vez que se reúnan los 3 requisitos, puede solicitarse o aplicarse el tema de la eutanasia, ¿no? En el Ecuador. Pero para ello, la Corte Constitucional le otorgó en la sentencia que se expidió el 5 de febrero al Ministerio de Salud el plazo de 2 meses para que pueda elaborar, para que pueda diseñar un reglamento para la aplicación de la eutanasia. Y asimismo le concedió a la Defensoría del Pueblo el plazo de 6 meses para que pueda mecanizar y operativizar el tema de derechos humanos, ¿no? Porque sí hay un conflicto de derechos humanos, como por ejemplo la objeción de conciencia, que es una parte también de la cual se habla en la sentencia de Corte Constitucional, que viene a ser la objeción de conciencia, el derecho que tiene cada profesional para ver si aplica o no aplica como médico, como galeno, para dar muerte a esa persona. ¿En base a qué? A sus principios, a la construcción de sus valores, de religión incluso, que le prohíbe muchas de las veces ocasiones. Y vamos a ver dentro de este contexto cómo se aplicaría o no se aplicaría, porque el Ministerio de Salud tiene muchas limitaciones. Existen comunidades, parroquias, barrios donde hay solo una casa de salud. ¿Será que ese galeno tiene la obligación de aplicar la eutanasia o tiene que someterse a una reunión de profesionales galenos para que ellos den fe de que en efecto se puede aplicar la eutanasia, como se lo hace en la República de Colombia, en donde la eutanasia ya está vigente desde el 2015? Allá se han practicado ya cerca de 372 casos. Vamos a hablar también acerca de un poquito del derecho comparado. Doctor, en cuanto a esta ya exposición clara, ¿no? La Corte Constitucional se ha pronunciado, sabemos que existen ya ciertos requisitos, solemnidades, como le queremos denominar. Más bien, ¿ya quién se va a encargar entonces? Sería, de lo que le entiendo, el Ministerio de Salud
él se encargaría de realizar las muertes asistidas, es decir, de que se aplique el proceso correcto ya de la eutanasia, o lo puede hacer el galeno que a mí, por decirle, me estaba tratando desde siempre. Excelente, y es una muy buena reflexión, Leo. ¿Por qué? Porque, mira, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, posiblemente la mayoría de personas, de ciudadanos, hayamos tenido una persona que haya tenido una enfermedad de alta complejidad, un cáncer catastrófico, qué sé yo, una enfermedad, un diabetes en estado terminal, un coma renal, etcétera. Tanto diagnóstico médico que provoca la muerte en las personas, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, cuando ya ha estado muy enfermo, la persona, nuestro familiar, se le ha dicho al médico, sí, pues ya déjele nomás fallecer, está sufriendo mucho, deje de ponerle ¿cómo se llama? La morfina, déjele de colocar ya morfina porque está sufriendo mucho y déjele morir. ¿Esa es una forma de eutanasia, Leo? Claro que sí. En la sentencia de la Corte Constitucional se habla de una eutanasia activa y pasiva, ¿sí? La activa tiene que ver mucho con el hecho de que se le vayan disminuyendo de a poco la medicación, la medicina, y con ello pues va deteriorándose el organismo. En tanto que la eutanasia pasiva se entiende que es quitarle la alimentación, la hidratación, y con ello pues provocar la muerte de una persona, ¿sí? Aunque esa es más cruel, ¿no? Es más cruel, más dolorosa, más trágica, ¿no? Para la familia. Entonces hay que entender estos dos conceptos para tener en claro por dónde se trata de percibir y judicializar y legalizar la eutanasia. Doc, y si ya no tenemos, la persona ya no tiene la voluntad, ya no puede hablar, ya no puede dar su consentimiento, ¿ese requisito se deja aparte o tiene por necesidad de estar establecido también ahí para poder practicar la eutanasia? Yo te manifestaba, Leo, que uno de los requisitos fundamentales es haber dado el consentimiento, pero sí le deja abierta la línea a la Corte Constitucional. Deja abierta la posibilidad de que ella pueda autorizar a través de una tercera persona, ¿no? Los mecanismos no es que te dice exactamente tienes que traer un protocolo notarizado o tiene que haber algo escrito o verbalizado, escuchado o no. Tiene que haber simplemente llamar al diálogo. Si tú le preguntas a los familiares de ella qué es lo que opinan de la eutanasia, qué es lo que te dicen, qué es lo que has escuchado, qué es lo que te responden, te dicen que ellos están absolutamente de acuerdo porque ha sido un padecer terrible de ella en 4 años. El padre, con lágrimas en los ojos, dice que entiende que es su hija, pero que jamás podría seguir padeciendo así, que durante reiteradas ocasiones ella no podía ni siquiera digerir la comida, que necesitaba de una persona a las 24 horas que esté en el hospital, que habían visitado cerca de 80 centros médicos durante toda la enfermedad, ¿no? Tenían las posibilidades económicas para poder solventar aquello, pero que en muchas ocasiones en las noches se atragantaba, que le habían salvado de la muerte 4 veces, ¿no? Que imagínate que cosas tan sencillas y tan básicas como rascarse la frente no podía hacerlo, ¿ya? Entonces el perder absolutamente la sensibilidad de un cuerpo te hace que te pongas en los zapatos de la otra persona y que valores, ¿no? En verdad es necesario, es importante que se dé muerte a una persona, porque ese es otro concepto, ¿no? Piensan que, por ejemplo, los colectivos pro vida, ¿qué es lo que te dicen? Ellos manifiestan que respecto a la eutanasia es matar a una persona, ¿sí? En cambio, la parte contraria, las personas que sustanciaron la demanda de inconstitucional dicen que no es matar, es dar muerte a una persona, que cambia absolutamente la figura, ¿no? Y que estaba llevando ese proceso incluso el doctor Ramiro Ávila. Sí, no, estaba, a ver, Fander... Siendo el abogado de Paola claro, Román. Correcto, sí. Estaba otra persona que tuvo la tristeza de que se le fallezca una persona, es el doctor Fander Falconi, me parece que estaba, que fue el que sustanció la acción de inconstitucional, y él también había pasado por un cuadro terrible de muerte de la esposa, ¿no? Entonces entienden que es necesario que la persona decida sobre su muerte, ¿no? Sobre el destino de su vida. Y ahí viene el choque de derechos, porque dicen los colectivos, dicen no, porque se está afectando el derecho a la vida, ¿no? Pero dicen, si yo afecto mi propio derecho a la vida, yo no estoy afectando el derecho de las otras personas. A nadie le afecta el derecho de que yo, ningún derecho si yo elijo morir. Y en los casos incluso de suicidio, cuando cogen, se botan de un piso
y no mueren, no fallecen, en lo que aplicado en derecho sería en grado de tentativa, no reciben ningún castigo. No está penalizado el intentar matarte. ¿Por qué si el hecho es tan doloroso, tan cruel, te está degradando la dignidad humana porque no puedes elegir? O que ¿no? lleve incluso al mismo objetivo, ¿no? Que sería Claro. morir. Claro, incluso es retardar nada más, ¿no? Con medicación, con paliativos que te generan mucho más dolor. O sea, existen criterios muy cerrados respecto al tema, ¿no? La misma Iglesia Católica se pronunció y había indicado, pues, ¿no? Que dar muerte a una persona, uno de los párrocos que había intervenido dentro del caso como amicus, imagínate, no es un caso religioso de repente, no es un debate religioso esto para nada, no es el de derecho de la vida de escoger si es que deseas vivir o morir, ¿no? Entonces, pero de todas formas la Iglesia también intervino y manifestaba que en ciertas ocasiones, pues, uno de los mandamientos es no matar y que esto estaba contradiciendo en los principios de Dios, ¿no? Los principios divinos, el no matar. Entonces, mira de cómo se ha ido alimentando la Corte para poder emitir estos criterios, ¿no? Se tomaron también dentro del derecho comparado las legislaciones y los resultados, los casos que se han practicado en países como Países Bajos, como Colombia, como Nueva Zelanda, en donde está ya normado desde hace varios años la eutanasia. Y entonces, en uno de nuestros países vecinos, como es Colombia, se habían analizado varios aspectos para que el Estado no abuse de esta condición y pueda eliminar de por sí las necesidades o las carencias que tenemos dentro del sistema de salud. Claro. Por ejemplo, en lugar de comprar una medicina para un enfermo de cáncer que cuesta pues alrededor, tú sabes que existen enfermedades no detectadas, incluso que no está en el glosario de enfermedades del Ministerio de Salud, existen medicamentos que cuestan $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, ¿no? Entonces, ¿tú crees que aplicar la eutanasia en esos casos sería una política pública? No creo que lleguemos a tanto, claro, pero deja la puerta abierta, claro, ¿no es cierto? Sí, podríamos pensarlo. Entonces, esos son los cuestionamientos que se han hecho dentro de las múltiples criterios que se han dado para que se implemente este tipo de figura ahora ya legislada y normada, ¿no? Como la eutanasia. Leslie. En la actualidad, ¿existe algún reglamento que regule el proceso de eutanasia en el Ecuador? Como si el proceso de eutanasia no existe, ¿no? Justamente para ello, para que exista una normativa que regula, se ha diseñado a través de la Corte Constitucional un mecanismo, ¿no? Y un plazo para que puedan cumplir ciertas normas. A la misma Asamblea Nacional le da un plazo de 1 año para que diseñe una ley específica para el tratamiento de la eutanasia, ¿no? Sabemos que Paola Roldán estaba bastante afectada en su momento. Cuando se presenta o cuando se aprueba la sentencia de Corte Constitucional, ella pensaba que podía ser objeto ya de la eutanasia en ese momento. Pero naturalmente la Corte no tuvo ese apresuramiento para que se dé cumplimiento a esa sentencia y prefiere esperar a que exista un debate a través de la Asamblea, acuda la ciudadanía, los colectivos, debatan qué es lo mejor y con ello recoger todos los aportes para poder implementarla dentro de una ley. Vamos finalizando. Estimado doctor Leslie, la última pregunta. Gracias a la demanda realizada por Paola Roldán, ¿en qué casos por la eutanasia no se verían involucrados el personal de salud ante un posible homicidio? El tema es que se deja la salvedad, ¿no? Para que el profesional pueda elegir entre someter a la persona a la muerte a través de la eutanasia o simplemente acogerse a esa objeción de conciencia, ¿no? En donde prácticamente el profesional de la salud también participó en el debate que te decía el presidente del colegio médico, ¿no? Y él decía, entre muchas circunstancias, que tienen un código de ética, que tienen una moral profesional que les impide realizar ese tipo de actos. Pero naturalmente no se puede hablar en representación de un colectivo, ¿sí? De forma directa, porque habrá médicos que consecuentemente saben que no existe curación para tal enfermedad, que únicamente los paliativos suspenden o limitan el deterioro de la salud durante cierto lapso de tiempo. Pero de ahí en más, el fin o la finalidad va a ser la misma, ¿no? Lo único que se está retardando es la temporalidad. Pero realmente poner en contexto de que se va a detener o a procesar a los médicos que practiquen este tipo de situación profesional,
No, salvo que no se cumplan los 3 requisitos que habíamos conversado, tienen que cumplirse los 3, ¿no? Los 3 en conjunto, no solamente uno de ellos, sino tienen que existir los 3 elementos para que se pueda autorizar al médico practicar la eutanasia. Para que pueda hacerlo. Bueno, creo yo que es bastante interesante el que podamos traer a colación de que capaz un tema de salud, ¿no? Y creo que incluso ese es el objetivo por el cual se decidió que este proyecto de vinculación se lo haga a través de un espacio comunicacional para que nos demos cuenta que el proceso de salud viene de la mano también con lo legal y que es importante que los señores estudiantes, hoy estudiantes sí, pero ya mañana profesionales, conozcan sobre aquellos procesos que están establecidos en la normativa para evitar tener posibles procesos penales. Para contarle tan solo, hemos conversado con algunos profesionales del derecho y si una persona, no solamente en el ejercicio de la salud, sino en cualquiera de sus ejercicios profesionales, comete algo que está o realiza una actividad que va no acorde a aquello con lo cual se preparó, sería un caso de negligencia, ¿no? Y es importantísimo, creemos nosotros, y en eso le doy muchas gracias a usted, Doc, porque incluso hasta contándoles tan solo una anécdota, yo escribí un libro hace poco, le pedí al Doc Freddy que sea quien realice el prefacio de mi libro y siempre ha sido gustoso, que yo estoy seguro que si alguna persona necesita ir a la Defensoría Pública a conversar con usted mismo, Doc, solamente tendría que golpear las puertas de su oficina y podría conversar con el Defensor Público de todo Chimborazo. Y creo yo que eso nos hace bien a todos porque vamos a estar tranquilos de saber que tras la justicia o tratando de buscar ese acceso a la justicia, tenemos personas, Doc, como usted, que no solamente se han preparado en el tema ya profesional de la abogacía, en el tema legal, sino más bien en el tema humano. Y eso yo quisiera agradecerle porque siempre ha existido esa predisposición. Y sabemos que la Defensoría Pública está para esto. Entonces nosotros tratamos de llevar el proceso, Doc, a través de este espacio comunicacional para que entiendan eso los señores estudiantes. Damos clases o impartimos una cátedra en cuanto a derecho médico, por ejemplo, a legislación, a bioética, y es donde nosotros creemos que es lo que más importa, aunque todas las materias son importantes, ¿no? Pero que es lo más importante al final de todo, porque el desconocimiento, por ejemplo, Doc, de la ley no te exime de una responsabilidad. Y eso haría que tengamos una responsabilidad al final de todo. Y es lo más importante para ustedes, para nosotros, en cuanto al tema académico, profesionalizar a los señores estudiantes. Es importantísimo. Tan solo, Doc, ya en el final de este espacio que se nos ha pasado volando, la invitación a la Defensoría Pública, su mensaje final, para que se entienda, Doc, qué tan importante es el derecho, la salud, todas las materias, juntos caminando con el derecho, que es lo más importante, creo yo, Doc. Sí, así es. Mira, estimado Leo, creo que por más que te dediques a una sola profesión, a una sola especialidad, siempre esa especialización te va a empujar a tener la obligación de conocer otros aspectos, otras materias, otras profesiones, ¿no? Y eso nos toca abordar también a nosotros como abogados. Cuando se realiza una defensa penal, obligatoriamente tienes que conocer de medicina, obligatoriamente tienes que conocer sobre experticia en temas de tránsito, ¿no? Te obliga, te empuja la profesión a conocer, ¿no? Temas sobre investigación científica y todo coincide en lo mismo, ¿no? Miren, en las aulas profesionales nos formamos con materias, como dices tú, todas importantes, pero nos formamos como profesionales. Entonces, uno de los requisitos fundamentales como docente es saber transmitir no solamente los conocimientos, sino también la calidad de ser humano, para poder respetar y mejorar la sociedad con dignidad, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido grandes jueces, grandes magistrados, grandes médicos, grandes ingenieros, arquitectos, y pasan de largo por la vida sin tener mayor historia. ¿A quién nos recordamos nosotros? A los que fueron realmente grandes seres humanos, con calidad de ser humanos admirables. Ellos son los que quedan en la retina y de quien se toma durante el trayecto de la historia los mejores consejos sabios
y el intercambio de experiencias para poder mejorar a la sociedad todavía, ¿no? Y siempre escuchamos en cualquier reunión de trabajo, mesa técnica, que reunión de representantes de varias instituciones en donde se dice hay que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en prevención, pero ahí es la prevención, claro. Ahí en las aulas universitarias, allá en las escuelas, donde se tiene que corregir los hechos de violencia, los temas de bullying a través de las mallas curriculares que se manejan en escuelas, colegios, hacia allá hay que centrar la atención. Es algo que tiene un costo político porque no tiene beneficio electoral, pero naturalmente estamos ahí todas las personas que nos sentimos comprometidos con nuestro accionar a colaborar, a aportar en lo que se pueda mínimamente para mitigar esta realidad social, estimado Leo. Yo les deseo el mejor de los éxitos, una excelente iniciativa por parte de ustedes realizar este tipo de programación y estoy seguro, convencido que si lo proyectan macro van a tener una mucho mejor acogida de la que tienen ahora. Les deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Doc. Leslie, la parte final con sus compañeros, con nuestros amigos del Instituto Stanford. Un saludo ya para finalizar. Les queremos agradecer por haber visto este video. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y gracias. Ya, muy bien. Con todos ustedes, comunidad stanforina, muchas gracias. El día de hoy hemos tenido un invitado de lujo, un tema de lujo, con no solamente el proceso académico, que creemos que es lo más importante, sino sobre todo el ser humano. En algunas ocasiones se conversaba, se podía analizar que del único lugar del que no se puede volver es del ridículo, y creo que ya hemos estado durante mucho tiempo por ahí. Ya debemos salir. Son 200 años de república, veámoslo así. Ya es hora de estar en otro sitial en el que de verdad nos merecemos. Agradecerle una vez más a usted, doctor Freddy, a los compañeros que nos están viendo a través de este bonito proceso comunicacional. No se olviden de suscribirse, estamos todas las semanas con diferentes capítulos. Nos vemos la próxima con un capítulo asimismo interesante en el tema académico, legal y sobre todo social. Muchas gracias, amigos.